de todo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y te pido que vayamos a Mateo 12 y vamos a predicar, si Dios no lo permite, del versículo 15 al versículo 21. Mateo 12, 15, 21. ¿Ya estás ahí? Bien. Mateo 12, 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a juicio, a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Si hemos estado siguiendo la predicación de este capítulo 12, nos hemos dado cuenta que está muy denso. Hemos hablado de que ese lugar, ese campo de trigo se convirtió en un tribunal, en un juicio en contra del Señor y sus discípulos. Y los fariseos acusaban al Señor de estar violando el día de reposo, pero el Señor de una forma magistral, con la misma palabra, les muestra a los escribas y fariseos que su juicio, su forma de juzgar era totalmente antibíblica e ilógica. Estaba totalmente fuera de sí los escribas y fariseos. Pero déjame decirte que en medio de todo esto, donde incluso yo he encontrado la aplicación de decirte: no seas religioso, no seas escriba, no seas fariseo, quítate ese espíritu, no lo permitamos en la iglesia. En esa situación donde yo creo que Dios nos ha hablado claramente y ha salido reflexivo en tu corazón, pensando si realmente eres religioso o no, si tienes el espíritu farisaico o no. Hermanos, después de esa situación, hoy, hermanos, estamos en un oasis en la Biblia. Este pasaje que vamos a estudiar es un oasis maravilloso, es una bocanada de aire fresco después de no respirar por tiempo. Es difícil predicar estos textos donde se ve cómo el Señor enjuicia la rebelión, la dureza del corazón, la dureza de servir de ese pueblo. Mas, sin embargo, hermanos, este pasaje que vamos a ver del versículo 15 al 21 aquí en Mateo 12 es refrescante, es refrescante. A través de él, hermanos, estudiaremos 7 puntos que describen el ministerio del siervo de Dios que nos bendice en el día de hoy. 7 puntos que describen el ministerio del siervo de Dios que nos bendicen el día de hoy. El primero es su propósito. El segundo, su autoridad. El tercero, su poder. El cuarto, su mensaje. El quinto, su actitud. El sexto, su consolación. Y el séptimo, su victoria. Y si Dios no me lo permite, hermanos, pues podremos ver todos, o si no, hasta donde vea que ya empiezan a cabecear por el calor. Ahí, hermanos, oraremos y le pediremos al Señor que nos dé fuerza para estar en la próxima semana. Su propósito, el primer punto. El propósito del rey. El propósito del siervo del Señor. Ve el versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba ¿a quiénes? A todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y aquí ponemos pausa, y quiero que recuerdes una cosa. Sabiendo el Señor Jesús esto,
Recordemos que en el capítulo, hermano, en los versículos anteriores, el Señor Jesucristo confronta a los escribas y fariseos y derrumba sus argumentos acerca de sus tradiciones. Juzgaban al Señor Jesucristo de no guardar el día de reposo, pero les mostró que definitivamente todas sus leyes, sus tradiciones, sus leyes humanas eran antibíblicas, no tenían misericordia. Y el Señor los venció con argumentos bíblicos genuinos, los venció. Y ellos, en lugar de humillarse delante de esa manifestación, de esa exhortación, de esa enseñanza bíblica, en lugar de decir lo que la Biblia dice es verdad, ellos dijeron no, se endurecieron en el corazón y decidieron, si ves en el versículo 14, destruir a Jesucristo, destruirlo. No nos vamos a humillar ante sus palabras, sino lo vamos a destruir. Jesús es omnisciente. Y sabiendo eso, dice el versículo 15, sabiendo esto, sabiendo el Señor esas cosas, porque Jesús es omnisciente, porque Jesucristo es Dios y el único que puede leer la mente humana, el corazón humano, es Dios. Él es omnisciente y conocía las intenciones de corazón de ellos. Probablemente cualquiera diría, al verles la cara de odio, se daría cuenta que lo odiaban al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo va mucho más allá y ve los corazones, porque el Señor es el único que ve los corazones del hombre. Primer libro de Samuel, versículo 16, 7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón del hombre. Y vio a los escribas y fariseos, y sabiendo que lo odiaban, que deseaban destruirlo, él decidió no tener una confrontación con ellos más, sino retirarse en silencio. Jesucristo, al ver los corazones de ellos, vio las palabras que decían: te odiamos y queremos destruirte. Eso hace el legalismo, eso hace el moralismo, eso hace un corazón que se dice religioso, que se dice cristiano, pero no vive la palabra de Dios. Realmente odia a Jesucristo, aunque diga con su boca que lo ama. Gracias, hermano. ¿No tendrás una coca? No es cierto. Gracias. Luego me ponen agua y no me la tomo. No es cierto. Pero sin azúcar. No. Entonces el Señor, hermano, se retira, versículo 15. Sabiendo esto, se apartó de allí. ¿De dónde? Versículos anteriores nos dice que estaba la sinagoga ¿de quién? De ellos. No era la sinagoga de Dios, no era la iglesia de Dios, no era donde se adoraba a Cristo, sino era la sinagoga de los escribas y fariseos. Entonces él decide retirarse de ese lugar. Qué triste, hermano, que siendo un lugar edificado para la gloria de Dios, para amar a Dios, para manifestar amor y gratitud a Dios, esto es el lugar de adorar a Dios, en la sinagoga que tenía que ser para él, ellos deciden en su corazón odiar a Dios. En la sinagoga, y por eso no es la sinagoga de Dios, sino es la sinagoga ¿de quién? De ellos. Qué triste. Jesús que podría continuar con el debate, pero no quiso hacerlo así. Ellos desecharon a Jesús y Jesús los desechó. Jesús estaba haciendo una obra en ellos. Jesucristo estaba haciendo una manifestación de su gracia con ellos, pero sin embargo, ellos desecharon su gracia, su voluntad. Ellos desecharon al Hijo de Dios. Pero hermanos, el Padre tiene control de todos los eventos. El Hijo estaba haciendo obedientemente lo que el soberano había trazado. No le sorprendía esta situación. Él no se apartó porque dijo: caray, ya me sorprendieron. No, simple y sencillamente, él sabía que iba a ser desechado. Él sabía que se tenía que retirar. Él tenía el control de todos los eventos. Pero sin embargo, hermanos, cuando vemos esto,
Vemos al Señor Jesucristo dominado por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios. Jesucristo sabía que tenía que cargar con este odio de los escribas y fariseos. Jesús no vino a cumplir sus propósitos, hermano, sino los propósitos del Padre que le envió. Hacer la voluntad de Dios y no la de Él. Entonces en el versículo 15 dice, sabiendo esto, Jesús, que lo odiaban, decidió apartarse. Eso ya estaba diseñado por Dios. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y después de salir de allí le siguió ¿qué? Mucha gente. ¿Y sanaba a quiénes? A poquitos. Hay más o menos. Milagros rascuachines. Ay, medio que me sanó. Ay, medio que me sentí mejor, pastor. No. Ve el poder del Señor Jesús. Sanaba a todos. Miles de personas sanadas. Persona que se ponía delante de Él. Creyera o no creyera. Aunque tuviera fe en el Señor Jesucristo. O aunque no tuviera fe en el Señor Jesucristo. Aunque ni siquiera reconociera a Cristo como Señor y Salvador. Pero si se acercaba a Cristo, Cristo los sanaba y sanaba a todos. Es como si el Señor estuviera en China con el coronavirus y si fueran todos los chinos enfermos, si se acercaran a Cristo, Cristo los sanaría. El todo, hermano, no habla solamente de totalidad numérica, sino de totalidad de salud, totalmente sano. Jesucristo erradicó la enfermedad de Palestina. Jesucristo dejó sin enfermos, sacó a todos los enfermos, por decirlo así, del hospital. Eran las manifestaciones del Hijo de Dios. Jesucristo estaba sanando, sí, porque estaba cumpliendo el propósito del Padre. Porque estaba haciendo milagros que solamente el Mesías, el Hijo de Dios, podría hacer. Pero escucha una cosa, hermanos. Jesús no hacía esos milagros para hacer creer a las personas en Él. Nunca la Biblia, escucha esto, hay gente en las iglesias que dicen, ¿sabes qué? La gente va a creer cuando vea milagros. Va a creer en el Señor Jesucristo cuando Cristo le haga un milagro. Eso es totalmente falso. Los escribas y fariseos vieron la gloria de Dios, vieron el poder de Jesucristo, vio cómo Jesucristo sanó a todas las personas que le ponían enfrente y aún así no creyeron. Así que nunca orarás de mi parte que esta iglesia se va a llenar, que ya va llenándose por la gracia del Señor, porque el pastor haga milagros. Esta iglesia va a llegar al número que quiera el Señor cuando se predica su palabra y el Señor toma su palabra para redarguir los corazones de los que escuchan su palabra. La gente no cree en Jesús por los milagros, la gente cree en Jesús porque es voluntad de Dios que crean. Recuerda, hermano, el pasaje de Juan 4, cuando hizo un milagro de multiplicación de peces y panes y el Señor les dio de comer a todos y la gente no creía y el Señor les dijo, ustedes nada más me siguen, ¿por qué? Porque les doy de comer. Pero no me siguen por quien soy, por lo que les proclamo. Y aun cuando les dije palabra dura del reino de los cielos, el que no coma de mí, el que no beba de mí, no tiene parte conmigo, les pareció duro y sus discípulos se fueron. Querían un milagro, pero no querían la palabra. El Señor Jesucristo hizo milagros para dar evidencia de quién era. Nadie puede hacer estos milagros que tú haces si el Espíritu Santo, si Dios no estuviera contigo. Jesucristo hacía milagros para mostrar que Él era el Mesías. Pero hermanos, también debemos de reconocer que Jesucristo hacía milagros por compasión a la gente. Jesucristo sanó a un leproso y le puso la mano cuando nadie le ponía una mano a un leproso. Tuvo misericordia y lo tocó al leproso. Tuvo misericordia de una mujer con flujo de sangre y la bendijo y la sanó cuando era una mujer que para los judíos no era digna y todavía tenía el problema de un flujo de sangre, pero Cristo tuvo misericordia de ella. Jesucristo sanó a la gente también por compasión.
Jesucristo visitó la casa de un hombre angustiado donde su hija había muerto. Y Jesucristo resucitó a su hija y fue a su casa. Cuando un escriba y fariseo nunca se hubiera metido a la casa de un prosélito o de un gentil. Pero los príncipes de Israel, y escucha esto, cuando digo príncipes de Israel, porque digo, ¿qué forma sería la más bonita de decirle a estos escribas y fariseos de una forma romántica? Cuando yo te diga príncipes de Israel, es la religión de Israel. Los religiosos de Israel, los escribas y fariseos, esos sí no tenían compasión de la gente. Todos estos escribas y fariseos, estos príncipes, no tenían misericordia del pueblo. Los guiaban con falsas doctrinas, con una falsa religión. Y en lugar de tener misericordia, compasión, misericordia del pueblo, los afligían más. Cargaban a la gente con cargas que ni siquiera ellos podían cumplir, ni siquiera ellos podían soportar. Pero Jesús tuvo misericordia y sanó a todos. Ten cuidado con esos milagreros. Pastores milagreros que dicen que hacen milagros con Cash Luna y todos esos, porque no tienen el poder de Cristo, porque no tienen el respaldo de Cristo, porque dicen que sanan y no sanan nada, charlatanes. No tienen el poder del Espíritu Santo y de los apóstoles en aquel entonces para sanar a todos de una forma contundente y radical. No lo tienen, pero Jesús hace milagros. Pero fíjate en el versículo 16, ¿qué pide el Señor? Sáquenlo en YouTube, grábame y súbelo a las redes para que tenga más vistas que Justin Bieber, que Malumba. No lo subas a las redes. No lo divulguen, por favor. Versículo 16, y les encarga rigurosamente que no lo descubran. No lo digan, que se quede aquí entre nosotros. Ahora, esta actitud del Señor, esto que le pide el Señor después de haber hecho un milagro, no es la primera vez que lo hace. Él había hecho ya varios milagros donde pidió, por ejemplo en Mateo 8:4, que no se divulgara a ese leproso que sanó. Le dijo, mira, no le digas a nadie. A los 2 ciegos de Mateo 8:4 también les dijo, mira, que nadie lo sepa, que se quede aquí, no lo divulguen. ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué hizo un milagro y después pide que no sea divulgado? ¿Por qué? ¿No vino el Señor a propagar la realidad de que Él era el Cristo? ¿No quería que todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, conociera que Él era el Mesías milagroso, que traía el mensaje de salvación a los inconversos? ¿Por qué lo hizo? Hay muchas posiciones acerca de esto. En relación a este versículo, qué raro. Hay muchas suposiciones, hay varias posturas. Te voy a decir algunas, pero la realidad, hermano, es que el mismo Mateo en este pasaje nos da la respuesta del por qué el Señor no quería que fueran propagados su milagro o su fama. Quizá algunos dicen que el Señor quería impresionar a más gente. Entonces es como decirle, ¿sabes qué? Fuiste a ver la película, la viste, te impresionó, no le cuentes el final a los demás para que vengan a ver la película. Algunos teólogos dicen que así fue. No le digas a los demás para que vengan a ver con sus propios ojos que yo soy el Mesías. La verdad es que está muy rara esa posición. Otros decían que el Señor, y creo que tiene lógica, el Señor no quería ser conocido como un milagrero. El Señor no quería ser conocido como ese Dios de milagros, sino quería ser conocido como el Hijo de Dios que pregonaba, que predicaba el evangelio del reino. Por eso no quería que se propagara y que la gente conociera a Cristo por medio de los milagros, sino por medio de su palabra. Y tristemente hay muchas iglesias que van a la iglesia. Yo no sé si hay hoy uno así aquí en la iglesia que vino hoy no para que escuchar la palabra de Dios, sino para que Dios le haga el milagro. Si vienes así, arrepiéntete, porque tú vienes aquí a escuchar, no a recibir un milagro. Y si escuchando Dios te quiere dar un milagro y corrigiendo,
si Dios escuchando la palabra, Dios quiere providencialmente bendecir tu vida con su propósito, gloria a Dios. Pero tú vienes el domingo no a pedir, sino a dar alabanza, a gratitud, tu corazón al Señor. Pero mira, ¿para qué nos metemos en posturas? El mismo Mateo nos dice por qué. Nos está mostrando el mismo Mateo que Dios tiene un propósito. Está mostrando que Jesús, el Mesías prometido, ese Jesús que estaba ahí siendo manifestado, expuesto a través de su evangelio, Mateo está corroborando, está mostrando que Jesucristo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Por eso constantemente Mateo cita el Antiguo Testamento para corroborar la realidad de que Jesucristo es el Rey prometido del Antiguo Testamento. Ese Rey que no se veía con claridad, que era profetizado a través de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy ese Rey estaba en carne entre ellos. Y Mateo está diciendo, al referir el Antiguo Testamento, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo realmente es el Rey de Reyes, pero en base a este texto, Jesucristo es el siervo de Dios. Ve el versículo 17. ¿Por qué Jesucristo les dijo, saben qué? No le digan a nadie. No se ha propagado. ¿Por qué? ¿Para qué? Versículo 17, ahí está la respuesta. Para que se cumpliese lo dicho, ¿por quién? Por el profeta Isaías cuando dijo, propósito. Este es el propósito por el cual Jesucristo dijo, no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Esto lo había dicho Isaías 600 años antes del nacimiento de Jesús. Ve Isaías 42, 1, 4. Isaías 42, 1, 4. Porque aquí Mateo lo que está haciendo es citar el Antiguo Testamento. Y lo que está diciendo es que Jesús pidió que no se divulgara para que se cumpliese la profecía dicha por Isaías 600 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías 42, 1, 4. Ve la similitud porque es el mismo pasaje. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no voceará, no querrá ser popular, ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Hermanos, lo que está diciendo Mateo, este es el Jesucristo, este es el Cristo, este es el Mesías, este es el siervo de Jehová, el siervo del Señor. Ahora, hermano, ¿qué dicen estos versículos? Del versículo 18, el del versículo 19 de Mateo, velos ahí, versículo 20 y 21. Estos versículos hablan de la vida de Cristo. Estos versículos hablan del ministerio de Jesucristo. Si queremos ser una iglesia que imite el carácter de Cristo, tendríamos que leer estos versículos para hacerlos vida, para hacerlos carne. Pero este pasaje muestra la vida del Mesías, su propósito, su autoridad, la fuente de su poder, su mensaje, su actitud y su victoria. Ahora, yo te decía al principio, ¿por qué tenemos que vivir eso? O yo te decía que este testimonio del ministerio de Cristo, estos 7 ejemplos del ministerio del Señor tendría que ser la vida de nosotros. Pero ¿por qué te digo eso? Ve el versículo 21 y ahorita nos vamos un poquito más arriba. Ve el versículo 21. Y en su nombre, en este carácter, esperan los gentiles. Escucha esto. Y en esta forma de ser, tiene que ser la iglesia de Cristo.
Es lo que está diciendo el profeta Isaías y es lo que está diciendo Mateo. Ahora, hermanos, creo que ya entiendes. Cuando los escribas y fariseos, es más, cuando el pueblo de Dios vio al Señor Jesucristo, cuando vieron entrar al Señor Jesucristo montado en un pollino, ¿qué gritaron? ¿Qué exclamaban? Hosana al Rey. Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque para ellos, para los judíos, creían que el Mesías vendría a ser un líder político, un líder violento, un líder, un rey que levantara la espada para quitar la opresión del pueblo. Ellos creían que el Mesías venidero, el Mesías profetizado por Isaías, por todos los profetas del Antiguo Testamento, vendría y liberaría a Israel del yugo de Roma, de la opresión de los romanos. Recordemos que constantemente el pueblo cayó en opresión por su rebeldía. Dios en su juicio los entregó a Babilonia. Dios en su juicio los entregó a los imperios de aquel tiempo. En aquel tiempo entonces, hermano, el pueblo de Israel estaba oprimido por el imperio romano y creían en el momento de que entró Jesucristo montado en un pollino que venía el rey a sacar la espada, a ser un líder político y a decapitar a todo el imperio romano. Pero malinterpretaron lo que decía el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Ellos vieron supuestamente un rey libertador de la opresión de Roma, pero realmente era un rey manso que vino a predicar las realidades del reino, a librarlos no de Roma, a librarlos no de los escribas y fariseos, sino a librarlos de su pecado. A eso vino el Señor. Entonces la descripción de Isaías acerca del Mesías refleja realmente el carácter del siervo de Dios, refleja realmente lo que supuestamente tendrían que esperar el pueblo de Dios acerca de ese siervo de Jehová. Escucha, ve de nuevo el versículo 18, he aquí mi siervo, he aquí. Esta expresión es maravillosa, véalo, es novedosa, es como correr el velo y presentar al Mesías. Véalo con claridad. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará que juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pavillo Elcumea no apagará hasta que saque a victoria al juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Dime dónde está el político, dónde está la espada. No la hay. Israel estaba esperando un líder político. Qué triste, hermano, que la iglesia cristiana esté metida en política. No sabes, hermano, la cantidad de WhatsApps que me llegan de disquepastores que están organizando un movimiento social. Es que los cristianos tenemos que estar en la política. No, hermano, la Biblia no dice eso. Los cristianos y la iglesia de Cristo es sal y luz en esta tierra, no para meterse en política. El Señor nunca se metió en política. Él no era de los partidos de los fariseos, no era del partido de los saduceos. Él no tenía partido político. Él, hermano, venía de lo alto a predicar las verdades del reino. Hay hermanos, hay una hermana, Laurita, no la veo, pero trabaja con los políticos, no vaya a ser que renuncie mañana. No, que sea luz ahí, que sea testimonio, que sea su campo de evangelización. Pero la iglesia no tiene que estar metida en política porque Dios no nos llamó a eso. Así que no vengas a pedirme que vayamos a la marcha de quién sabe cuál. Porque entonces te voy a sacar estos pasajes. El rey no vino a contender, no vino a hacerse políticamente popular, no vino a hacerse, a manipular a las personas por medio de psicología, de manipulación emocional. El Señor vino a predicar el evangelio y por esto dijo, no les digan a nadie, no quiero esa fama, no la quiero. Entonces el propósito,
Porque así dice el encabezado primero, el propósito del Señor era cumplir lo que decía la palabra de Dios acerca de Él en el Antiguo Testamento. El Señor, hermano, no vino a hacer lo que Él quería, Él tenía un propósito. Y si tú, hermano, quieres ser feliz, cumple el propósito de Dios. Si esta iglesia, hermano, quiere ser bendecida, tiene que cumplir el propósito de Dios. Oía un comentario de un comentarista maravilloso del Antiguo y del Nuevo Testamento. La gente viene supuestamente al mundo para ser feliz, pero no santa. O sea, es más importante para ellos ser felices que santos. Si tú tienes esa apreciación de la vida, de tu cosmovisión cristiana, estás equivocado. Tú no vienes a esta vida a ser feliz, sino a cumplir el propósito del Señor. Y si cumpliendo el propósito del Señor eres feliz, bienaventurado eres. Es que yo quiero ser feliz sin santidad. Santidad es ser apartado. Cristo, hermano, estaba cumpliendo el propósito del Señor. Entonces vemos dentro del estilo del Señor de vida, dentro de eso que tenemos que imitar como iglesia, es que el Señor tenía un propósito. ¿Cuál? Cumplir la palabra de Dios, la profecía del Señor. Entonces, el segundo punto que describe el ministerio del siervo de Dios y que nos bendice el día de hoy es su autoridad. El Señor pide que no sea descubierto. No quería esa mala fama. Él venía a cumplir lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Él. Él muestra su autoridad a través de estos versículos que siguen. Fíjate lo que dice el versículo 18. Y he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada ¿qué? Mi alma. Hermano, esas palabras reflejan la autoridad de Cristo. El Padre Celestial se agrada del Hijo. He aquí, vean, dice el Señor, he aquí, mi siervo. Es que Jesús me sirve a mí. Y sí, hermano, la palabra de Dios dice que Dios desecha al soberbio y sirve de cerca al humilde. Pero antes de ser tu siervo, antes de ser el siervo que nos sirvió a todos en la cruz, es el siervo de Jehová. Es el que le sirve. Pero ve esa palabra siervo, hermano. Quiero que enfoques, porque hemos predicado mucho que cuando veas la palabra siervo en la Biblia, ¿qué quiere decir en el Nuevo Testamento? Esclavo. Pero aquí, hermano, no es esclavo. Esta palabra siervo se refiere a niño. Se refiere a mi hijo. Entonces lo que está diciendo el Señor, fíjate, ahí está la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, he aquí mi hijo, la máxima autoridad del universo. Él es el Hijo de Dios. Y sabemos, hermano, porque lo hemos predicado, que cuando se decía Jesucristo, el Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, hermano, esta declaración del Padre en Isaías dice que Jesucristo es la máxima autoridad del universo. Es el siervo escogido de Dios, santo de Dios, que Dios lo escogió ¿para qué? Propósito de Cristo. Dios lo escogió ¿para qué? Para salvar. Dios tiene muchos siervos, pero el mayor de ellos es Jesucristo. Es el único Hijo de Dios, es el único Salvador levantado por Dios para los hombres. Habla de la contundencia de su llamado para cumplir un propósito, y el propósito de este siervo de Jehová es salvar a una humanidad pecaminosa. ¿Dónde estábamos tú? ¿Dónde estabas tú y dónde estaba yo? Hechos 4:12 lo dice así: y en ningún otro hay salvación, no hay otro. Es que la Virgencita de Guadalupe me va a salvar. Lee Hechos 4:12.
Es que San Memín de los Piespiotes me va a salvar. Es que mi abuelita tan santa que está en el cielo me va a tender una soga y me voy a subir al cielo junto con ella. Es que Toribio Romo me va a salvar. Es que mi religión me va a salvar. Es que mi propia cosmovisión o concepción de Dios me va a salvar. Mi forma de pensar acerca de Dios me va a salvar. Te equivocas. El único que te puede salvar es Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa autoridad que Dios le dio a Jesucristo, confesándolo como su Hijo, también refleja la autoridad única que tiene Cristo para salvar. Nadie puede llegar al cielo si no es por medio de Jesucristo. Pero a la vez, hermano, vean la intimidad de estas palabras. He aquí mi siervo, a quien he escogido. Este siervo es un siervo íntimo de Dios. Es el Hijo amado de Dios. Este escogido de Dios fue escogido para salvar. ¿Por qué? Ve ese versículo 8, el segundo párrafo. Mi amado, en quien se agrada ¿qué? Mi alma. ¿A qué te suena eso? Bautismo de Jesús. Mateo 3. El Hijo en obediencia bautizándose, siendo ungido en el inicio de su ministerio. Los cielos se abrieron y se escuchó la voz del Padre que decía desde lo alto: les presento, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendiendo en manifestación de una paloma, ungiendo el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero observa estas palabras: en quien se agrada ¿qué? Mi alma. Dios dice que su complacencia no es superficial, que el único que satisfijo su perfecta santidad, el único que realmente ha dado satisfacción total al Padre a través de su vida en esta tierra, el único hombre que pudo cumplir la ley y satisfacer a Dios sus exigencias de santidad, fue Jesucristo. Nadie más, ni Pedro, ni Pablo, nadie más. Solamente Cristo es donde el alma del Padre, la profundidad del Padre, la santidad perfecta del Padre ha encontrado plenitud, complacencia, agrado. El Señor está satisfecho por la obra de su siervo. Eso lo leemos en Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Él es la máxima autoridad del universo. Y si todavía tienes duda, para los que dudan que Cristo es el amo del universo, el Rey de reyes, Señor de señores, Mateo 28:18. Es más, ve allá y velo con tus ojos. Es como poner seguro de oro, broche de oro a la realeza de Jesucristo. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en ¿dónde? En la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? En todos lados yo tengo dominio y potestad dada por el Padre. ¿Por qué? Porque yo soy el siervo amado de Jehová, la máxima autoridad. Y como soy la máxima autoridad, soy el único que te puede salvar. Ese es el evangelio que tenemos que transmitir como iglesia. Pero te tengo una bienaventuranza, un regalo hermoso del Señor. Yo te pregunto, ¿Dios ama a su Hijo? Este es mi Hijo amado,
Amado desde el alma, desde mi ser, desde el centro de mi ser, amo a mi hijo. Yo amo. No hay amor, hermano, más grande que el amor que tiene el padre hacia el hijo y el hijo hacia el padre. No hay amor más grande, hermanos. Pero si tú eres cristiano, Dios te ama de la misma forma que ama a su hijo. Te ama a ti. Hijo, le da un coraje que de repente te encuentres hasta hermanitas. Es que ando falta de amor. ¿Te falta amor? El amor más profundo de Dios. El amor que sale del centro de su alma. Es el amor que tiene Dios por su iglesia. Ya andan buscando amores prohibidos. Porque les falta amor. Lee Romanos 1:7. Lee Romanos 1:7. Estamos hablando de la autoridad de Cristo. Pero esa autoridad nos lleva a su amor, al amor del Padre. Jesucristo es la máxima autoridad porque es el siervo de Dios. El siervo sufriente de Jehová. Romanos 1:7, escucha esto. A todos los que estáis en Roma, escucha esto. ¿Amados de qué? De Dios. ¿Amados porque están en Roma? No. ¿Amados porque Dios tiene un amor especial para ellos? No. Amados de Dios porque están en Cristo. Y si Dios ama a su Hijo de esa forma, todos los que están en su Hijo son amados de la misma manera. Así que cuando empieces ahí a pensar raro porque no tienes provisión, economía, amor, cuando no tienes trabajo, cuando no tienes un montón de cosas y todavía se te atreva a cuestionar que Dios no te ama, Dios te ama con el amor profundo del Hijo. Y si Dios no abandonó a su Hijo, no te abandonará a ti si estás en Cristo. Pero si tú desechas a Cristo y tú dices, no, ok, sí, Cristo, pero yo no voy a hacer lo que me pide, yo voy a vivir a mi manera, el himno más común del infierno, vivieron a su manera. Déjame decirte una cosa, Dios no te ama, Dios te aborrece si no te arrepientes de tu pecado. Romanos 8:9. Si no te arrepientes de tu pecado, si no vives para la gloria de Dios y te alineas a sus mandamientos, Dios no te ama. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no viven en el Espíritu. Porque no viven en Cristo. Porque no viven para la gloria del Rey. Viven para su propia carne, para sus deseos, para sus concupiscencias. Y esos no agradan a Dios. ¿Qué quiere decir no agradar? Son desechados por Dios. Y si quieres una expresión más fuerte, vomitados por Dios, Apocalipsis, por tibios. Pero estas palabras, hermano, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Hablan de la autoridad de Jesucristo. Hablan del amor que tiene Dios por su Hijo y del amor que tiene Dios por la iglesia de su Hijo, por la iglesia de Cristo. El tercer punto que describe el ministerio del siervo de Dios y que nos bendice el día de hoy como iglesia es su poder. Ve el versículo 18 al final. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles que anunciará juicio. Dios dice que a través de la profecía de Isaías, el Señor pondrá su siervo, su espíritu. Pondré mi espíritu sobre ¿quién? Sobre él, sobre el siervo del Señor, sobre el siervo de Jehová.
Hermanos, no hubo hombre en esta tierra más pleno, más lleno, más gobernado, más dirigido por el Espíritu Santo que nuestro mismo Señor Jesucristo. Pastor, yo también tengo el Espíritu. Levante la mano el que fue concebido por el Espíritu Santo. Ah, caray, hermano, yo creí que fue tu papá. Jesucristo desde su nacimiento fue concebido por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos y resucitó a Cristo fue el Espíritu Santo. Jesucristo, hermano, fue energizado, potencializado por el Espíritu Santo de Dios. Hechos 10:38 habla de esa realidad que Isaías dice: pondré en mi Santo Espíritu sobre de él. Fíjate, Hechos 10:38 dice esto: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Esto está raro. ¿Que Jesucristo no es Dios? ¿Dependía entonces el Hijo de Dios del Espíritu Santo? Hermanos, recordemos que Jesucristo en esta tierra fue hombre, perfectamente hombre. Pero este hombre fue santo porque también era perfectamente Dios. Él era Dios hecho carne. En una carne humana como la tuya y la mía, el Espíritu Santo moró en él, lo dirigió. Dios cumplió su promesa de poner su Santo Espíritu en su siervo para que todas las obras que hiciera él fueran hechas por el Espíritu Santo y no por el diablo, como decían los escribas y fariseos, blasfemando del poder de Cristo, que decían que hacía esos milagros por el poder ¿de quién? De Satanás. Pero Jesucristo muestra su poder porque Él todo lo que hizo fue con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Dios puso en su siervo el Espíritu Santo. ¿Qué iglesia tan maravillosa es la que se deja dirigir por el Espíritu Santo? Si tú lees Hechos 13, te darás cuenta de una iglesia de Antioquía madura, con líderes maduros que predicaban la palabra, pero que dependían del Espíritu Santo todos los días. Una iglesia poderosa que evangelizó a los gentiles, porque era una iglesia llena del Espíritu Santo. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y hemos entendido, hermanos, que hay un paralelo hermoso entre Efesios 5:17 a Colosenses 3:16. Que ser llenos del Espíritu Santo es que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Quieres una iglesia con poder? Vente, te voy a tumbar ahorita y te van a dar chiripiolcas. Y vas a empezar a hablar en lenguas desconocidas, rambo, saca la bazuca y quién sabe qué tanto. Y ya con eso eres poderoso. No. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en una iglesia cuando una iglesia vive la palabra de Dios. Y cuando vive la palabra de Dios, anda en el Espíritu Santo. Así que ya aquí ya no va a haber chiripiolcas. ¿Te acuerdas que una vez nos hicieron un show por allá de que se tiraban y uno decía, híjole, pues me falta unción? Híjole, qué equivocación tan grande. El cuarto punto que describe el ministerio del siervo de Dios, que nos bendice hoy nos bendice, es su mensaje. Escucha esto, al final del versículo 18. Y a los gentiles anunciará que su juicio. Jesús es el siervo de Dios, es su servidor principal, cumplirá el propósito del Padre de salvar a su pueblo. Pero no solamente el Señor salvará a Israel, sino también el Señor salvará a un pueblo que los judíos no identificaron, aunque estaba bien dicho en el Antiguo Testamento.
Los judíos desechaban y creían que los gentiles nunca llegarían al cielo. Pero aquí el siervo de Dios, el siervo potencializado, el siervo amado, potencializado por el Espíritu Santo, dice, y a los gentiles anunciará juicio. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Mateo 13. Pero te darás cuenta que el Señor decide por soberanía y porque fue diseñado antes de la fundación del mundo, pausar a Israel. Yo los vine a salvar, pero ustedes quedan en stand-by. Y ahora mi predicación, mi mensaje, no lo entenderán ustedes judíos, sino lo entenderán los gentiles. Y a partir de ese momento, la predicación de mi palabra, porque ese es mi mensaje, el mensaje de salvación del reino, ya no lo dirán los judíos en ese tiempo, sino ahora lo dirá una iglesia formada por gentiles salvados por mí. ¿Alguien es judío aquí? ¿Que viva en Polanco? ¿Que traiga su kipá acá? ¿Vestido de negro con barbas de rabino? ¿O judía? No, no eres judío. Somos mestizos. Gloria a Dios. ¿Ya? Somos mezcla. ¿Ya? Como tanto dicen en los comerciales. Esto, hermano, es la promesa de que Cristo te iba a alcanzar a ti, aunque no fueras judío. Él predicaría el evangelio a gente como tú y como yo. Él cumpliría lo que le dijo a Abraham: benditas serán todas las familias de la tierra en ti. Pero Abraham no entendió que de su simiente, él creía que iba a ser de Isaac, él creía a lo mejor una generación, pero ve, hermano, Gálatas 3:16, quiero que vayas a ver eso. El cumplimiento de la predicación de la palabra a los gentiles anunciará juicio, el juicio de Dios. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fueron hechas esas promesas. Y a su simiente, sí, Abraham, a su simiente. No dice a las simientes, como se habla de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. La promesa final no era para Abraham solamente, sino para una simiente, para uno que iba a predicarles el evangelio a los gentiles, y no por él, sino por otro que levantó el Señor Jesucristo, que se llamó Saulo de Tarso. Hechos 9. Saulo de Tarso fue el predicador de los gentiles, y aquí está el cumplimiento del mensaje del rey, del siervo del Señor. Hechos 9:15, Saulo de Tarso reconociendo cuál fue su llamado, por qué el Señor lo humilló, por qué el Señor lo escogió. Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido. Otra vez el Señor escoge. El siervo escogido de Dios. Instrumento escogido eres tú, Saulo. ¿Para qué? Escogido me es para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. El plan redentor de Dios siempre ha incluido a los gentiles, hermano. Gloria a Dios. No solamente a Israel. Llegará un momento donde Dios vaya por su pueblo. Llegará un momento que predicarán 144,000 judíos el evangelio de Dios. Pero hoy, hermano, Israel está pausado, y los que predicamos el reino de Dios somos la iglesia cristiana. Fíjate qué privilegio. Ese es el mensaje del siervo de Dios. Ahora, el quinto punto. Mira, así estamos avanzando. El quinto punto que describe el ministerio del siervo de Dios y que nos bendice el día de hoy
es su actitud. Ve la actitud del siervo. Ve lo que tenemos que imitar. Estamos hablando de cosas que hablan del carácter de Cristo y lo que tenemos que imitar. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Hermanos, ¿por qué dice Mateo que el Señor pidió que no fuera divulgado? Que rigurosamente les pidió que no fuera descubierto. Porque esta cita de Isaías, este versículo habla del por qué. Específicamente aquí es donde Mateo explica el por qué. Para que se cumpliese la realidad de que Cristo es el siervo de Jehová. El Hijo de Dios que no vendría a contender, ni vocear, ni ser oído en las calles su voz. Así lo dice el profeta y así lo cita Mateo. Pero quizá alguien diga, pastor, pero ¿qué Cristo no vino a proclamar el evangelio? Y todavía les dice a sus discípulos que valientemente se suban a las azoteas a proclamar el mensaje del evangelio. Y usted dice que calladitos se ven más bonitos, redonditos y gorditos. No entiendo, pastor. ¿O vino a proclamar o vino a callar? La respuesta está en la palabra contender. No contenderá. Episo, la palabra en griego, que quiere decir gritar, vociferar, luchar, discordia, contender. Jesucristo no vino a sembrar discordia en un sentido pecaminoso. Jesucristo no vino a gritar. Jesucristo no vino a imponer una religión. Porque recordemos que el Señor les predicó con amor la palabra a los suyos, y los suyos ¿qué? Pues ni modo, fue impuesto. No, los suyos no lo recibieron. El Señor no vino a proclamar un evangelio de imposición, sino un evangelio espiritual, de razonamiento y de aceptación con el corazón. No viene a ser autómatas, sino a ser gente que de corazón reciba el evangelio. Jesucristo fue sufrido. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores enmudeció. Él supo en qué momento guardar silencio y en qué momento hablar. Jesús nunca impuso su persona con violencia. Si no crees en mí, te mato. Si no crees en la cruz, mexica. Y si crees en tus ídolos, te matamos. No, ese no fue el evangelio. No era evangelio de conquista española. Era un evangelio de amor, de paz, de mansedumbre. ¿Por qué? Porque el Señor no quería popularidad por medios políticos, ni imposiciones. El Señor no era un orador para manipular a las masas. Buen orador, mira, ya los manipuló. El Señor vino y su medio de convencimiento fue la verdad. Si no creen en la verdad, ¿qué más puedo hacer por ustedes? Su medio de convencimiento del Señor es la verdad. La verdad. ¿Qué tenemos que aprender de la actitud de nuestro Señor cuando predicamos, cuando enseñamos la palabra? Cuando evangelizamos, cuando vamos y predicamos el evangelio. Él no quería esa popularidad. Y es bien triste, hermano, que de repente hay pastores que dicen, ¿sabes qué? Soy el pastor más popular de YouTube. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya tengo 1 millón de visitas. O qué triste es la manifestación de un maestro soberbio que lo que busca es realmente enmarcar su conocimiento y su nombre, cuando realmente lo que vino el Señor fue a predicar el evangelio y no quería ese tipo de popularidad.
¿Sabes qué provoca un asunto así cuando tenemos predicadores y maestros que lo que quieren es que su nombre sea reconocido? En lugar de que pasen por silencio, ¿cómo se llamó el hermano? ¿Quién sabe? Pero lo que predicó fue la verdad. Y eso es lo que me convence. Predicó la Biblia, aunque no sé cómo se llama ese hermano. Ahí en algún momento le preguntaré. ¿Sabes qué causa cuando un hombre quiere ser más manifestado o más enmarcado o más evidente que la predicación de la palabra? Una iglesia inmadura como los corintios que decían, yo soy de Cefas, pues yo soy de Apolos, pues yo soy más picudo, yo soy de Cristo, yo soy partidario, ese a mí me gusta más cómo predica, cómo enseña. Y tú ya sabes cómo me llamo, pero no de referencia de cómo me llamo, sino nada más escucha lo que se predica. Sexto punto, su consolación. Les pido paciencia, hermanos, déjenme terminar este pasaje, déjenme terminar. Estoy picado y todavía no tengo tanto calor. Su consolación. Ve esto hermoso, hermano. Porque tú te vas a... ¿Quién siente que casi ya? Que ya está como caña así. ¿Quién siente que ya es como un pabilo que humea? Ya flama. ¿Cuál flama, pastor? Ya nada más estoy echando humo. Pero escucha esto. La consolación del siervo. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará. Las cañas, hermano, en el tiempo de Israel eran extremadamente útiles para un montón de cosas. Era el instrumento milusos, hermano, servía para hacer una flauta. Y la flauta, hermano, lo agarraban los pastores para apacentar a las ovejas, para apaciguar, mejor dicho, alimentarlas, pues no, apaciguar a las ovejas con la melodía de su pastor, con la flauta. Pero cuando el pastor veía que la flauta se rajaba o se humedecía o perdía su forma, o sea, se cascaba, en ese momento el pastor agarraba y la tiraba. O cuando tenía una vela, que una vela la ponían, ¿por qué? Porque no había Comisión Federal de Electricidad, sino ponían la vela, ¿para qué? Para dar luz en la habitación, como dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. ¿Quién pone una vela abajo de una cama? Sino la pones arriba para iluminar toda la habitación. Entonces, estamos viendo una vela, pero que no ilumina, que en lugar de dar luz, lo único que echa es humo. ¿Y qué haces tú con una vela que echa humo? Pues ya la acabas de apagar. Pues no sirve de nada. Es inútil. Una caña cascada es inútil. Una vela que humea es inútil. Y para lo único que sirve lo inútil es para acabarlo de rematar. Por ahí dicen en la colonia Nesa, dale el tiro de gracia. Pero Dios no da el tiro de gracia, sino que el Señor viene a restaurar. Si la caña está cascada, el Señor no la desecha, la restaura. Si el pabilo, en lugar de dar luz, da humo, el Señor no la apaga, sino que le da luz. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y que tenemos que imitar, es el misterio de restauración, no del tiro de gracia. Hay hermanos bien duros que proclaman el evangelio, pero el evangelio del tiro de gracia, que en lugar de venir a proclamar un evangelio de piedad, de misericordia, como el Señor Jesucristo vino a restaurar a esos que estaban cascados, que estaban echando ya humo, les proclaman un evangelio de juicio, cuando lo que necesitan es restauración. Como seres humanos somos crueles, hermano. ¿Ves un mosco por ahí que ni te picó? ¿Ves una araña que va por allá que...
Ves un perro y le das la patada. Ves a alguien en necesidad y pues ay, él, bien que se lo ganó. Como seres humanos, hermano, nada más damos el tiro de gracia. Pero el Señor no hace eso. Yo sé que fui muy hiperbólico, pero el Señor no viene a matar, sino a restaurar. Y la promesa, hermanos, es de que Él nos restaurará. Si estás cascado, Él no te va a romper, Él te va a restaurar. Si se está echando humo, Él no te va a apagar, Él te va a dar luz. Por eso Él dijo, todos los que están cargados y cansados, venid a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Debemos de aprender que el principal ministerio de una iglesia cristiana es predicar el evangelio de restauración. O levante a aquellos que no fueron despreciados por ser inútiles. Los apóstoles los consideraron inútiles, galileos inútiles, ignorantes inútiles, inútiles para el reino. Dios no los quebró, sino Dios los restauró y ocupó esa caña para proclamar su evangelio, esa luz que dio a sus discípulos para predicar las verdades del reino en gente que no valía ni un cacahuate, como tú y como yo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, otra vez escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que fue considerado inútil escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si hoy eres una caña que ya no está cascada, sino restaurada, y si eres un pábilo que da luz y no humo, es porque eras un inútil, una inútil, y Dios tuvo misericordia de ti y te restauró. No te gloríes, gloria al Señor que te restauró. Y por último, su victoria. Séptimo punto. Hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperará a los gentiles. Por ahí dice la serie de los superhéroes, los Avengers. No se preocupen, hermanos, el bien siempre triunfa. El bien siempre triunfa. Espera la siguiente parte de los Avengers. El bien siempre triunfa. Y es lo que está diciendo el profeta. Y es lo que está diciendo Mateo. Hasta que saque a victoria el juicio. Él restaurará hasta un punto. Él proclamará una victoria parcial, pero después vendrá una victoria total. Sacará a victoria el juicio. En ese momento, hermano, precioso futuro, no sabemos cuándo, la iglesia de Cristo será sacada de este lugar. El Señor Jesucristo regresará por su iglesia, no tocará piso, y en el cielo nos encontraremos con nuestro Señor. En ese momento vendrá la victoria contundente del siervo de Dios. La victoria del Señor es contundente, y algo que tenemos como cristianos, hermano, es que estamos apercibidos de eso. No estamos como cristianos y como iglesia cristiana derrotados, aunque veas que el mal avanza, aunque veas que la enfermedad, el virus, la violencia, el machismo, el feminismo, todo ese tipo de cosas, aunque veas que avancen y creas que está venciendo el mal, hermano, el mal no vencerá, porque Dios vive, porque Dios sacará victoria al juicio. Porque esa victoria está fundamentada en la verdad. Entonces, hermanos, yo te pregunto, ¿el cristianismo será realmente la religión verdadera?
¿Crees en tu corazón que realmente ser cristiano y el cristianismo es la religión verdadera? O a lo mejor me estoy equivocando y tendría que ser budista, hombre. O metodista. No, metodistas también son cristianos. Hermano, cuando las personas de otras religiones analizan sinceramente la religión cristiana, si lo hacen sinceramente tendrían que llegar a una conclusión: el cristianismo es la religión única y verdadera. Pero ¿sabes qué? Ellos evaden, porque es más fácil evadir la verdad que aceptar la verdad. La victoria vendrá, Él extenderá su juicio. La victoria será contundente. El Señor tendrá la victoria y cuando Él regrese, su juicio y su justicia correrá como ríos de su presencia. En Amós 5:24 dice que sí será. Dice la palabra de Dios, si me acompañas, si no yo te lo leo. Salmos 2:8 habla de la victoria de Jesucristo. Habla de cómo Dios pondrá a sus pies a sus rivales. ¿Cómo vendrá ese rey y gobernará con vara de hierro? Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija al alfarero los desmenuzarás. Al quebrado y al pabilo humeante que se arrepiente, Dios lo restaurará. Pero al quebrado y al pabilo que no se arrepiente, los quebrantará con vara de hierro y como vasija de alfarero serán desmenuzados. Ahora escucha esto: y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Por qué esto, hermanos? Y con esto termino. ¿Por qué esto yo te digo que debe ser? Esto que estás viendo en el pasaje de entre el 18, versículo 18 al versículo 21, al versículo 21, es lo que tenemos que vivir como iglesia. Porque lo dice el versículo 21, y en su nombre esperarán los gentiles. Los gentiles somos nosotros. La iglesia de Cristo está formada. A pesar de que hay judíos que todavía Dios está ganando para Él, Dios está ganando para Cristo. Como nación están pausados, pero nosotros, hermanos, somos la iglesia gentil que predicará el evangelio. El Señor hizo de Israel su pueblo, es definitivo, pero Israel desechó al rey. Ahora el Señor pausa su propósito en Israel y entrega la custodia del reino de Dios a la iglesia de Cristo. Ahora nosotros somos, dice ahí, los que en su nombre predicamos el evangelio. Esperan los gentiles. Yo te pido que si vayas a Mateo 16:18. Hablando Jesucristo acerca de su iglesia que nacería en el día del Pentecostés con 120 miembros llenos del Espíritu Santo, expectantes de la gloria de Dios, de una iglesia poderosa. Mateo 16:18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ay, es que estamos hechos ronchita como iglesia de Cristo. Es que mira que es el maligno, mira cómo ya está, mira todo lo que está pasando con los feminicidios, mira lo que está haciendo, y la iglesia hecha ronchita, aguantando vara. No, hermanos. Dios dice en su palabra
que en su nombre esperará a los gentiles, en su nombre predicará a los gentiles, imitarán su carácter perfecto, formarán una iglesia para su gloria y para su honra, y esa iglesia tendrá el poder, la autoridad, la proclamación, tendrá el respaldo, el mensaje, la actitud, la consolación y la victoria del Rey. Y por eso esa iglesia, dice la palabra, que las puertas del infierno, aunque las atranquen con el mismo poder de Satanás, serán derrumbadas por el poder de una iglesia que vive el propósito de Dios, que tiene la autoridad de Cristo, que tiene el poder del Espíritu Santo, que predica el mensaje del Evangelio con rectitud, que tienen una actitud humilde, que consuelan a las personas y que tiene la victoria asegurada no por ellos, sino por Cristo. Yo anhelo una iglesia así. Y yo creo que tú anhelas una iglesia así. Leamos este texto, oremos este texto, escúchalo de nuevo. Pero tenemos que imitar estas actitudes del Señor. Esto es un oasis. Esto es un salmo, hermanos. Esto es maravilloso, es consolación. Dios te ama con el mismo amor del Padre. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Haz con ella lo que tú quieras, Señor. Esparce la semilla y que podamos ser tierra buena, Señor, tierra dispuesta espiritual, tierra que tú has trabajado previamente con el poder de tu Espíritu para que llegue esa semilla y dé fruto para tu gloria y honra, Señor. Padre, haznos vivir conforme a tu voluntad y a tu carácter. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.